Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer un modelo mecánico para entender justamente qué está pasando cuando una onda entra a un medio material. Un medio material no conductor. No, ¿cómo entender la dispersión? En un medio en un no conductor. Conductor de otro cuento. Ya, dentro de los medios, de un medio material, cuando viene la onda, incide aquí, vimos que había una dispersión, había una atenuación de la onda, y bueno, eso no es lo que nos da la ecuación, porque tenía un medio con un coeficiente de conductividad, pero podemos hacer un modelo, se puede hacer un modelo mecánico para entender exactamente qué está pasando, no exactamente, pero cualitativamente lo que está pasando. Si fuera exacto necesitaríamos meter mecánica cuántica, pero esto es completamente clásico. Oye, lo que caracteriza un medio, tenemos la caracterización está por la permitividad del medio, la permeabilidad del medio y su conductividad. La permitividad, permitividad, no. Esto es permeabilidad y esto es conductividad. La primera tiene que ver con la parte eléctrica, la otra magnética y otra, bueno, la parte conductiva. Y eso nos da, y todo esto nos da justamente, esos coeficientes nos da un índice de refracción. Índice de refracción del medio. Es decir, que te dice, bueno, cómo se mueve la onda dentro del medio. Es decir, cómo va a cambiar la velocidad de la onda dentro de ese medio. Bueno, no solo cómo cambia la velocidad dentro del medio, sino también por ley de Snell te dice cómo se deflecta la onda cuando pasa de un medio a de un medio de cierto índice de refracción a otro con un índice de refracción distinto. Es decir, la onda transmitida se va a deflectar, va a ir con cierta dirección, después va a cambiar su dirección. Y eso tiene que ver con el índice de refracción y eso tiene que ver con la velocidad de la onda en ese medio. Ahora bien, cosa interesante, este índice de refracción, bueno, es del medio, pero también depende, va a depender también de la frecuencia con que está ingresando, la frecuencia de la onda incidente. Es decir, está el N depende de la frecuencia o longitud, de la frecuencia o de la longitud de onda de la onda incidente. Onda electromagnética. Electromagnética. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que si yo tengo mi onda electromagnética, pero mi onda electromagnética, bueno, sabemos que en verdad, por ejemplo, la luz, que es una onda electromagnética, la que nos llega a nosotros no es una onda monocromática, no tiene una sola frecuencia o longitud de onda. Es todo un conjunto, es decir, tienen mucha longitud de onda, mucha longitud de onda, mucha frecuencia. O, pensado de otra forma, es una combinación lineal de muchas ondas monocromáticas de distintas frecuencias. Y cuando entra en un medio, entonces esas ondas que entran en el medio van a lo que hicimos dispersar
Es decir, van a entrar, y cuando entre en el medio, cada una de esas longitudes de onda, cada esas ondas monocromáticas van a tener una distinta velocidad dentro del medio, van a tener distinto índice de refracción, luego van a tener distinta velocidad dentro de ese medio, que típicamente es, bueno, típicamente si hacemos el gráfico, típicamente en función del, aquí si coloqué el índice de refracción acá, y aquí coloco, por ejemplo, la longitud de onda, típicamente esta cosa decae como, más o menos así. A mayor longitud de onda, es decir, a mayor longitud de onda, el índice de refracción va cayendo. Este n obviamente es mayor que 1, el 1 está por acá abajo. Es decir, si eso, bueno, debería dibujarlo con el 1 a algún lado. Bueno, va cayendo. Es decir, cuando hay mayor longitud de onda, decae más rápido. Es decir, cuando mayor la frecuencia, cuando mayor la frecuencia, el índice de refracción va aumentando. La longitud de onda va como el inverso de la frecuencia. Porque claro, la longitud de onda por la longitud de onda por la frecuencia nos da justamente la velocidad y eso. Ya, entonces, cuando mayor longitud de onda, es decir, las ondas con mayor longitud de onda, es decir, por ejemplo, el rojo, la longitud de onda del rojo, que es una longitud mayor que la del, por ejemplo, el azul, que es más pequeña, la del rojo se va a mover más rápido dentro del medio que el azul. Es decir, la del rojo va a ser dispersada menos que la del azul. De hecho, yo vi una cosa bonita, y eso explica justamente el asunto de los prismas. Déjame abrir esta cosa. Aquí viendo esta cosa, no, no hay que ver eso. A ver. Eh, aquí vi el otro día cuando estaba preparando esto, vi el prisma, creo que el prisma. En Wikipedia. No, pero es geométrico. No, 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 esto es geométrico. ¿Dónde está el físico? Oh, recién lo tenía aquí. No, no, no es este el que me interesa. No. Aquí, óptico. Bueno, aquí ven justamente cómo la luz, debido a que tienen cada una de estas longitudes de ondas la luz como está compuesta por una suma de estas longitudes de estas ondas monocromáticas, y cada una tiene distinta longitud de onda. Vemos que la del rojo se deflecta menos que la del azul, justamente porque, claro, es su. Y de hecho, inclusive más bonito, aquí había uno más. Este está mucho mejor. Este es el que me gustó más. Ah, Pucha, se ve más directo. Vean ustedes, búsquenlo usted mejor por Wikipedia, porque aquí veo que nos sale muy bien. Pero ese gráfico justamente que muestra las distintas longitudes de onda, cuando la longitud de onda más pequeña, el azul, es la que más se deflecta, porque tiene un índice de refracción mayor. Ok, ya, bueno, suficiente de esto. Sigamos por acá. Pero quiero contar, lo que pasa es que me gustó ese gráfico. Bueno, el asunto que entonces se dan cuenta, las longitudes mayores se deflectan menos que las longitudes menores. Sí, la mayor que con. Entonces, esto es lo que se llama dispersión. Esto es lo que llamamos dispersión. Claro, porque las ondas van juntitas, pasan entre medio y se separan, se dispersan. Esto es dispersión.
Aquí. No, coloquémoslo de acá abajo mejor. Esto es dispersión aquí. Y donde ocurre esto es lo que llamamos un medio dispersivo. Donde ocurre este fenómeno. Es decir, si tengo... aquí está. Si tengo distintas ondas, una con esta longitud de onda que se mueve con una cierta velocidad v1, y tengo la otra con una longitud de onda más pequeña. Me salió horrible esa. Ay. Bueno, supongo que esto es un monocromático. Y este se mueve con una velocidad v2. Dentro de ese medio voy a tener que el v2 va a ser el índice de refracción de v2, de como el que cambia menos es el v1. Entonces el v2 va a ser menor que el v1. El v1, eso. Bien. Dentro de esto tenemos entonces, entonces dentro de una onda, lo que uno observa, claro, cuando yo tengo mis ondas, yo puedo hacer yo tengo una suma de ondas y puedo hacer lo que se llama una superposición de ondas y puedo formar mi paquete de ondas. Lo que uno observa justamente cuando uno forma un paquete de ondas, esencialmente tiene la suma de muchas ondas y uno puede formar un tipo de onda tipo gaussiano, que es más o menos de esta forma. Ajá, ¿dónde está? Déjenme colocar un poco más grueso esto. Usted quiere distinguir entre dos cosas importantes. Típicamente tengo mi onda. Cuando hay una superposición de onda, yo típicamente voy a tener justamente cosas como esa. Una onda y además tengo su envolvente. Esto creo, me imagino que esto ya lo vieron en concurso de ondas, pero bueno. La envolvente va con una cierta velocidad que es lo que llamamos la velocidad del grupo. La envolvente, solamente la envolvente. Y por su lado, la onda que está aquí metida dentro, que va que va a ir con una velocidad que llamamos v. Es decir, esta onda no es que se mueva así como un todo, como si fuera solo, sino es que tiene la envolvente, que es como el paquete, lo que envuelve, se mueve con una velocidad, y la onda que está metida adentro se mueve con otra velocidad, que es lo que llaman, v. Tenemos estas dos velocidades, v sub g. La v, que es lo que llamamos la velocidad de fase, que es omega partido por k, omega partido por k. Esto lo llamamos velocidad. Disculpen que lo pase rápido, pero velocidad de fase. Pero es que yo supongo que en el curso de onda tiene que haber visto esta cosa. Y el v sub g, que es de omega a de k, es lo que llamamos la velocidad de grupo. Les recuerdo que nosotros en general lo que tenemos es un omega
que es una función de K, que esto es lo que se llama la relación de dispersión. La relación de dispersión, obviamente, y que claro, típicamente, bueno, lo que nosotros conocemos cuando lo que tenemos es omega igual a una constante, típicamente llamamos C por K, esto es lo que llamamos medio lineal, o medio no dispersivo. No dispersivo. Porque claro, porque en este caso la velocidad de fase y la velocidad de grupo son el mismo. Porque omega depende, si calculo omega partido por K me da C. Si calculo de omega a de K me da C. Es un medio no dispersivo. Pero en general el omega es una función de K, que no es tan simple como eso. Luego los sistemas sí tenemos un sistema dispersivo. Luego justamente la velocidad de grupo va a ser distinta de la fase y la distinta velocidad de cada onda va a depender justamente de la longitud de onda. Y va a ocurrir justamente que van a empezar a separar. Para el paquete de onda, lo que uno observa si tiene un paquete de onda típicamente de océano, lo que vamos a observar es que el paquete se va a empezar a aplanar y a empezar a agrandar. Se empieza a dispersar. Claro, obviamente sí se empieza a dispersar porque las distintas longitudes de onda se van a empezar a separar. Es distinta las ondas, con distintas longitudes de onda se empiezan a separar. O separar o dispersar. Lo prefieren de esa forma. Ahora bien, eso pequeño repaso rápido de ondas. Si enviamos una onda en una onda electromagnética sobre un medio, ¿qué pasa? Esencialmente lo que yo tengo es una onda electromagnética, ahí tengo mi onda, que la mando. Esta onda electromagnética, les recuerdo que esencialmente es mandar un campo eléctrico que es oscilatorio, esencialmente un campo eléctrico y magnético. Vamos a ver la parte eléctrica, no la parte magnética. Eso, aquí tengo justamente el campo eléctrico que sube y baja, sube y baja. Suponemos por eso lineal para no complicarnos la existencia. Y esto va a llegar adentro de un medio material, y dentro de este medio material este medio material que tiene moléculas, las cuales obviamente tienen electrones. ¿Y qué va a estar haciendo esto? Esto es para entender más o menos lo que hicimos en la clase pasada, porque la clase pasada pescamos la ecuación de Maxwell nada más y obtuvimos la disipación y todo el cuento. Ahora quiero entender justamente acá, en este nivel, metemos la onda electromagnética, llega dentro del medio material, y aquí lo que tengo son átomos, bueno, en general tengo moléculas, y dentro de moléculas tienen electrones, y esos electrones están conectados a estas moléculas o a estos átomos por obviamente un potencial. Típicamente estos potenciales son como, a ver, si grafico el potencial, los potenciales como un potencial periódico, así, potencial. Es decir, algo que tiene atrapado, obviamente, tiene atrapado los electrones. Tengo los electrones atrapados acá, dentro de este potencial. Para coloquemos un solo electrón para no complicar la existencia. Es decir, tenemos atrapados nuestros electrones dentro de un potencial. Obviamente tiene que estar atrapado dentro de un potencial, porque si no está atrapado en potencial, los electrones se irían a otro lado y no tendría un medio no conductor. Bueno, de hecho los conductores también tienen potencial, solo que tienen toda esta nube conductora arriba.
Bien, este potencial de acá, típicamente, sí, en general, si nosotros nos separamos poco del punto de equilibrio, abajo donde está metido, esto se puede modelar esencialmente como esto se puede modelar típicamente como una parábola. El potencial esencialmente va a ir como aproximadamente como bueno, una constante, un medio de kx cuadrado. Es decir, como una parábola. Esencialmente, en otras palabras, uno puede modelar esta cosa como si fuera, esencialmente uno lo modela esencialmente como si fuera un resorte con una constante elástica acá. Esencialmente. Y es porque, claro, el potencial, si nosotros suponemos que el electrón oscila en torno a su punto de equilibrio, que es lo que típicamente pasa siempre, ese punto de equilibrio mínimo se puede aproximar por una parábola. No es necesariamente una parábola, pero uno lo aproxima, uno siempre lo puede aproximar, no siempre, pero casi siempre se puede aproximar por una parábola, en lo genérico. Y es porque, claro, el potencial es una función de desplazamiento, y yo puedo hacer mi expansión de Taylor, y el primer término relevante que me aparece es el cuadrático. Ahora bien, término cuadrático, la segunda derivada del potencial en ese punto podría también ser cero, tendría que ir al siguiente término. Pero típicamente el primer término relevante es el cuadrático. El primer término relevante es el cuadrático, porque el primer término, el término cero, es una constante, y la constante para el potencial da lo mismo, siempre la podemos elegir cero. Es simplemente el nivel de energía que nosotros estamos tomando de referencia. El siguiente término, que la primera derivada obviamente es cero, porque estamos haciendo la expansión en torno al mínimo. Y en torno al mínimo, el potencial la derivada vale cero, porque es mínimo. Entonces el único relevante, el primer relevante es el término cuadrático. Que tiene y esa segunda derivada es positiva porque es un mínimo. Ok. Con eso podemos modelar, con esta cantidad mecánica bien simple podemos modelar, bueno, además también que entonces vamos a tener la fuerza, vamos a tener una fuerza elástica, que va a ser igual a un menos, debido al potencial, menos k x cuadrado, o escrito mejor, un m omega 0 cuadrado x cuadrado. Por el cuadrado me salió feo. Vamos a tener una fuerza de disipación que es típicamente menos m gamma, que es proporcional a x punto. Esta fuerza de disipación después la vamos a estudiar, es decir, vamos a explicar por qué viene. Pero esencialmente, importante, porque esencialmente cuando venga la onda electromagnética, va a incidir sobre el electrón. Lo que va a hacer es que obviamente, como tengo una onda electromagnética, sí, va a hacer oscilar, vibrar al electrón. Claro, porque viene una onda electromagnética para acá, de repente y para allá, lo va a hacer oscilar. La oscilación va a hacer que acelere el electrón, que se acelere, y cuando se acelera, cuando las cargas son aceleradas, entonces no lo vemos, lo vamos a ver después, radian, emiten energía. Luego, como emiten energía, disipan energía. Claro, le llega energía, las acelerar hacen que emitan energía y se disipe. Y cuando hay mayor la velocidad, más. Bueno, en verdad esto depende de la aceleración, pero bueno, cuando hay mayor la velocidad, es mayor disipación. Es como el modelo más sencillo. Es decir, el término más simple, obviamente la disipación va a depender de la velocidad, y suponemos en forma más simple que depende linealmente de la velocidad. El modelo típico que no tiene con disipación. ¿Falta algún término más? Bueno, falta la fuerza, obviamente, y la fuerza electromagnética. Bueno, fuerza eléctrica, en verdad. La magnética la omitimos, ¿verdad? No es mayormente relevante. Que va a ser la carga por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico tiene una amplitud de cero. Y claro, se dan cuenta, esta cosa estoy mandando una onda que es sinusoidal. Entonces estoy forzando mi electrón en forma sinusoidal, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo.
De repente lo tiro para arriba, de repente lo tiro para abajo. El forzamiento es sinusoidal y entonces esto es un coseno de omega t. Luego ocupo la ley de Newton, que me queda que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerza. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza elástica, tengo el menos m omega 0 cuadrado x cuadrado, tengo la disipación menos m gamma x punto, y tengo el forzamiento debido al campo eléctrico, que es Q por E, que es oscilatorio. Es como un forzamiento, es un forzamiento externo. Es decir, tengo x dos puntos más gamma, ahí paso gamma x punto, más omega 0 cuadrado. ¿Por qué tengo un x cuadrado? Esto no es cuadrático. Me quedé pegado con el... No lo coloco de cuadrático. ¿Por qué tengo me quedé pegado con el potencial? Esto no es cuadrático, ¿no? Es aquí cuadrático. El potencial es cuadrático, la fuerza es lineal. Lo siento, estoy desvariando. Ya. Eso igual a Q por E, bueno, por E de 0, que la amplitud de L0 es la amplitud de la oscilación, de la amplitud de la onda electromagnética. Y obviamente dividido por la masa, porque esto lo divido todo por la masa, por coseno de omega t. Ahora bien, esto lo puedo escribir como x dos puntos más gamma x punto para efectos de cálculo, que es mucho más sencillo, omega 0 cuadrado igual a Q por E0 partido por M por el exponencial de menos I omega T. Es exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer, esta ecuación equivalente de arriba, solamente hay que tomar la parte real de esto y listo, tenemos la solución de arriba. La gracia es que el problema de abajo es mucho más simple, no es mucho más simple, pero con exponenciales las exponenciales son bastante más fáciles de manejar que los cosenos y las funciones trigonométricas. Aquí puedo resolver este problema, puedo encontrar resolver la parte homogénea, la parte particular. La homogénea no va a ser relevante porque como tengo un gamma, para tiempos largos, la parte de la homogénea va a ir a cero rápidamente, por el gamma, va a haber un factor exponencial de menos gamma t. Lo interesante es la parte de la particular, que es lo que me va a subsistir, que esto va a ser, podemos decir que va a ser un x0 por exponencial de menos i omega t. Si supongo la particular de esta forma, lo que uno hace es pesca esta solución, la introducen dentro de la ecuación, factoriza todos los exponenciales de i omega t. Si hubiese usado la parte real, hubiese tenido que usar una combinación entre coseno y seno para hacer toda esta cosa. Con la exponencial es súper simple. Uno la introduce, aparece una exponencial, se simplifica la exponencial, ya se me muere la dependencia temporal y me queda una ecuación para el x0. Y si yo resuelvo esa ecuación para el x0, que no es difícil, me queda una ecuación cuadrática para el x0, cuadrática, no me queda cuadrática, me queda lineal. Lo que me aparece cuadrático son los omega cuadrados nomás. Y si resuelvo esto, me queda una ecuación lineal para el x0, claro, porque me queda x0, en el x2 puntos me queda un x0 por un omega cuadrado, me queda un x0 por un omega gamma, y me queda el omega 0 cuadrado multiplicando al x0. Paso dividiendo y me queda que el x0, la solución de esto es simple, es Q partido por M, partido por omega 0 cuadrado, claro, porque viene del término del oscilatorio, menos omega cuadrado, el menos porque hay un I complejo, y un menos I gamma omega. Es súper simple. Y bueno, esto multiplicando al E0. Perfecto.
Y con eso tengo mi solución particular. Como le dije, la homogénea no me interesa porque esa se va, para tiempo largo, se va a disipar, se va a desaparecer. Profe, Pero se puede resolver fácilmente también. Sí, dime. este resultado también se obtenía, si no me equivoco, suponiendo el átomo como... Espérame, disculpe. Ya que no hay problema. Sí, ahora sí. Era suponiendo el átomo como un centro que tenía cada electrón agarrado como por un resorte y se impactaba una onda electromagnética y se veía como Sí, sí, sí. oscilaba. Creo que también se podía obtener de esa manera, si no me equivoco. Como con el Ah, sí, modelo sí, sí. atómico, como Sí, 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 simplificado, sí. entre comillas. Eso es lo que estaba haciendo justamente. Estamos modelando esto como si fuera un resorte. Ahí está. Es decir, Sí, suponer que estamos en un mínimo de un potencial es equivalente al modelo del resorte nomás. Y por eso el momento armónico simple es tan importante en física, porque en torno a un mínimo, genéricamente ese mínimo va a estar representado por una parábola. Genéricamente, obviamente no siempre es cierto. Por ejemplo, el potencial podría ser de la forma x a la cuarta, lo cual es perfectamente factible, matemáticamente. Físicamente no, porque, es decir, físicamente también es posible, pero lo genérico es que la segunda derivada de la función potencial sea distinto a cero. Eso es lo genérico, que sea igual a cero, bueno, es un caso muy específico, muy especial. Que por algún tipo de simetría podría darse y eso, pero en general su segunda derivada siempre va a ser distinto a cero. Luego, siempre se puede, genéricamente se puede modelar por una parábola, y la parábola justamente representa el potencial de un resorte. Sí, sí, es justamente lo que está diciendo. Es decir, tú puedes hacer que la onda está incidiendo sobre un electrón que está agarrado a su núcleo, al núcleo del átomo, o de la molécula, en verdad, no tiene por qué ser un átomo, por un resorte. Por eso el oscilador armónico, tanto el clásico como el cuántico, son tan importantes. Es decir, el oscilador armónico aun cuando un problema bien simple de resolver, es súper útil. Bien, entonces, estamos aquí, ya claro, entonces aquí tengo la solución, cómo se me separa, y yo puedo, bueno, entonces uno puede decir que la polarización, el momento dipolar, el momento dipolar, el momento dipolar de ese átomo, claro, porque va a estar separado, me lo va a separar de la carga, esta carga negativa me la va a separar de la carga positiva, me va a producir un dipolo. Ese momento dipolar, P, que va a depender, el momento dipolar va a depender del tiempo, claro, porque no es fijo, sino va a estar separándose, subiendo, que es la carga por el desplazamiento, que es lo que acabo de descubrir, que me va a dar este Q, bueno, Q cuadrado, porque ya tenía una carga Q, partido por todos estos términos aquí, que era el omega 0 cuadrado, omega cuadrado, menos I gamma omega por E0 por exponencial de menos I omega T. Ahí tengo. Entonces me doy cuenta que esto es bien, este es momento dipolar, pero en verdad este momento dipolar no es el momento dipolar. Lo que hay que hacer aquí este el paso penúltimo para encontrar el momento dipolar. Lo que hay que hacer es encontrar la parte, hay que encontrar, hay que encontrar la parte real, sacar la parte real, hay que sacar la parte real de eso para obtener el momento dipolar, porque claro, como dije, suponer que el forzamiento es una exponencial de menos I omega t era simplemente un truco matemático para hacer los cálculos más sencillos. Entonces, si quiero el momento dipolar, tengo que sacar la parte real de eso. Ahora, sacar la parte real implica que P, el momento dipolar, está fuera de fase, está fuera de fase con, bueno,
con respecto a el campo eléctrico. Es decir, claro, manda la onda electromagnética, manda con una cierta frecuencia, va subiendo, pero la respuesta está como retardada del momento dipolar. Pues hay un cambio de fase. Un cambio de fase es por este término acá. Es decir, ni siquiera por ese término acá, es por esta cosa acá. Porque hay ese I complejo. Si no tuviera ese I complejo, el P estaría justo en fase con el campo eléctrico. Porque no habría un I. Cuando yo pasé a la parte real, esto me diría, si no estuviera ese I omega, I gamma omega, si no estuviera esa parte compleja ahí, esto sería simplemente el coseno de omega t. Pero como está eso ahí, cuando yo quiera colocarlo como un coseno de omega t, me va a aparecer un coseno de omega t más una fase adicional. Porque, claro, bueno, eso no es difícil de verlo, si es súper simple. Lo que pasa es que el P, el factor que tengo adelante, este factor de acá, es un número complejo, lo puedo escribir como en su forma polar, que tiene una cierta amplitud. Maldición. No lo voy a calcular, pero para que vean, es un número complejo. Como un número complejo tiene cierta amplitud y una cierta fase phi. Y esto multiplicado por E, L0 exponencial de menos I omega t. Vamos a colocar la fase como, bueno, no importa, lo colocamos. Entonces esto me queda la amplitud por E0 por exponencial de menos I omega t menos esta fase phi. Entonces TP me va a quedar esta amplitud por E0 por el coseno de omega t menos phi. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, el campo eléctrico va como coseno omega t, pero el momento dipolar va como un coseno de omega t menos phi. Está retardado con respecto al, bueno, retardado adelantado, retardado con respecto al campo eléctrico. Eso exclusivamente porque tengo el SI. Y esta fase phi, no es otra cosa que el arco tangente. Se puede calcular como el arco tangente, no es difícil. Es el cotangente de la parte real, el seno en la parte imaginaria partido por la parte real de esa cosa ahí. Y eso me da, la parte imaginaria va como gamma omega, y la parte real es el omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Para obtener eso no es difícil. Lo que pasa es que aquí el número complejo está dividiendo. Es cosa de racionalizar esto, multiplicarlo por su complejo conjugado y uno obtiene la parte real y la parte imaginaria. No es difícil. Directo. Si el omega es mucho menor que el omega 0, bueno, esa cosa se aproxima a 0 y esto va como la fase cercana a 0. Claro, si la frecuencia es mucho menor que la frecuencia natural del sistema. Y si al revés, esto se aparece un desfase en pi. Pero bueno, esto no es mayormente, es interesante notarlo, pero como observación. Ahora bien, lo que me interesa ahora es si yo tengo una colección de moléculas dentro del material, si tengo n moléculas por unidad de volumen, y n moléculas por unidad de volumen, y en la molécula número J, tengo F sub J electrones en la molécula J décima.
entonces mi polarización, es decir, la polarización, ya no el momento dipolar de una, sino la polarización, P mayúscula, la polarización de esta cosa, va a ser, bueno, el número de moléculas por unidad de volumen por Q cuadrado, este Q cuadrado es decir, esto es, a ver dónde está, esto acá, que tengo acá, es para una molécula. Es una molécula que tiene un electrón, o un átomo. Pero si una molécula que tiene n electrones, una molécula que tiene electrones, mismo cuento, solo que en vez de Q, tengo F veces Q, F sub J veces Q, y tengo aquí esto dividido por la masa, no, ¿dónde lo tengo? No, sí, por la masa, factor de la sumatoria sobre J de, bueno, F sub J, claro, me queda fuera. El Q, bueno, obviamente los Q, la carga no depende de la molécula, es una constante universal, de hecho. Puedo salir fuera y abajo tengo omega sub J, es decir, omega sub J es la frecuencia natural de esa molécula. Es decir, todas las moléculas podrían tener distintas frecuencias naturales. Puedo hacerlas todas igual, sería más sencillo, pero no importa, hagamos todas distintas, para hacerlo más general. Menos I gamma, cada molécula puede tener distintos factores de disipación, y omega la frecuencia de forzamiento, y esto multiplicado por el campo eléctrico. Ahora bien, en principio lo que tenemos es un momento dipolar, digo, la polarización de esta cosa, que me queda es epsilon 0 por aquí, dejen colocarle tilde, sub E, la susceptibilidad, una susceptibilidad y E. Ahora bien, en principio esto parece ser un medio lineal, porque claro, la polarización es proporcional al campo eléctrico. Pero en verdad verdad, no es un medio lineal, porque aquí lo que tenemos es esta susceptibilidad, es una susceptibilidad compleja. Es decir, es proporcional si todos trabajamos en el dominio complejo. Pero nosotros tenemos que calcular la parte real de esto. Cuando calculamos la parte real de esto, como va a haber un desfase, me va a dar un término, es decir, matemáticamente me da un término, un coseno, y me da un término, un seno. Es decir, me da un coseno con una fase, ese coseno yo lo puedo separar, hacer el coseno de la suma, separar en un coseno de omega t y un seno de omega t. Entonces esta cosa ya no me da lineal. Hay una parte que es coseno de omega t, que va, si es proporcional al campo eléctrico, pero me da otro término seno omega t que no es proporcional al campo eléctrico, porque para el campo eléctrico es con coseno, no con seno. Entonces el medio no es lineal, no es exactamente un medio lineal. Lo sería si estuviéramos considerando solamente la parte compleja. Y ahí viene bueno, justamente todas estas cosas complejas son las que te dan. Perdón, alguien dijo algún comentario. No sacó la parte, no he sacado todavía la parte real. De hecho, nunca la saco al final nada más. Es decir, siempre trabajo con la parte compleja. Para efectos prácticos uno debería hacer la parte, es decir, debería estar sacando siempre la parte real para sacar cuánto vale, pero para no estar escribiendo tanto, lo hago al final nada más. Porque la gracia es que ahora, aunque el medio no es lineal, es como lineal pero en complejo, por decirlo de alguna forma. Y puedo seguir trabajando con eso. Y puedo definir, bueno, se puede definir, los tildes significa complejo. Es decir, como para reforzar la idea que estas constantes no son reales, sino que la parte real es la que cuenta. Entonces puedo definir una constante dieléctrica compleja como epsilon 0, 1 más
la susceptibilidad eléctrica compleja, esto me da complejo, va la epsilon 0 de la epsilon 0 más, tengo una constante dieléctrica constante dieléctrica compleja. Es decir, suena más complicado con números complejos, pero en verdad los números complejos te simplifican la vida. Solo hay que tener más cuidado. Y entonces, el E sub R, que es el epsilon, dividido por el epsilon 0, complejo, que también es complejo, va a ser igual a, bueno, este es el epsilon tilde partido dividido por el epsilon 0. Bueno, el epsilon tilde dividido por epsilon 0. Me queda 1 más, este otro término aquí, el nq cuadrado partido por m epsilon 0, perdón, sumatoria sobre j de f sub j dividido por omega j cuadrado menos omega cuadrado menos gamma j omega. Ya, eso me da la constante dieléctrica compleja. Y bien, entonces en un medio dispersivo si yo lanzo mi onda electromagnética que cumple la ecuación laplaciano de E igual a tilde tilde mu 0, ya estoy suponiendo, como les comenté la clase pasada, el mu se aproxima mucho en general al mu 0, entonces siempre tomamos mu 0 para no complicar la existencia. Se puede aproximar sin mucho problema en general. Y me queda esencialmente la ecuación de onda. Pero ahora la ecuación de onda con este término, con este factor complejo. Entonces, la solución de esta ecuación de onda, claro, estoy suponiendo esto en la dirección, la dirección z. La propagación de la dirección z, me queda que la solución de esto, z, t, por la dirección lineal para no complicar la existencia, me queda el 0 vector por exponencial de i k tilde z menos omega t. La solución de la onda, la ecuación de onda. Pero ahora el k tilde, cosa interesante, k tilde se dan cuenta que es, bueno, raíz cuadrada de epsilon tilde mu 0 por omega. Y claro, porque este es el raíz de esa cosa, es fondo de la velocidad de la luz. Pero ahora es distinto porque es una velocidad compleja. Porque claro, tengo el epsilon tilde, que es un número complejo. Luego este k tilde, que es un número complejo, tiene una parte real, más i veces la parte imaginaria. Más o menos como lo mismo, claro, ahora el k y el kappa, bueno, tramposamente son la misma notación que usamos la clase pasada, pero en este caso ahora tiene que ver con el raíz del epsilon tilde. Porque el epsilon tilde es, como vimos, es un número complejo. Entonces, bueno, entonces esto nos queda que si reemplazo esto en la solución, nos queda lo que no había quedado antes, que el campo electromagnético al interior, cuando entra dentro del medio, me queda un E0 exponencial de menos kappa z, lo que he obtenido antes, que cuando la onda va penetrando dentro del medio material, se va atenuando. Con este factor exponencial de kappa z, es lo que he obtenido antes con la ecuación de Maxwell. Ahora lo que estamos teniendo más o menos la misma idea, pero con un modelo mecánico.
con el modelo mecánico, con esto suponiendo que son como resortes. Esto es como para entender, esto es como más que nada para entender más o menos de dónde viene esta disipación del sistema. El KZ, porque antes se dan cuenta, estaba ligado, ese capa estaba ligado a la conductividad. Y que en verdad es cierto, porque justamente la conductividad es la que te hacía mover los electrones. Y aquí está ligado justamente con el coeficiente de disipación. Y claro, tiene que ver con justamente que el campo eléctrico te hace mover los electrones, te lo acelera, y eso te hace que radie. Y eso te quita energía. Eso es lo que le está comiendo energía al campo electromagnético. Por eso se va atenuando. Por eso tengo este factor kappa Z, omega T, y aquí tengo mi onda electromagnética. Ahora bien, como I, la intensidad es proporcional al módulo de E al cuadrado, intensidad I, que tiene que ver con la intensidad, la intensidad del campo electromagnético, tiene que ver con la energía que está. Entonces, ¿se acuerdan que la energía del campo electromagnético era con el módulo al cuadrado y definíamos esta intensidad, que es la energía que está transportando, va con el módulo al cuadrado? Entonces, se define un factor alfa como 2 veces, 2 porque está ligado al cuadrado. Y si el campo eléctrico lo leo al cuadrado, me queda un exponencial de menos 2 kappa z, no de capa, 2 kappa. Entonces, 2 kappa por el cuadrado es lo que llaman, lo que se define el coeficiente de absorción. Coeficiente de absorción. Claro, porque es como lo que está absorbiendo, el coeficiente con el cual se está absorbiendo la energía. Que no va con capa, sino va justamente con 2 veces capa. Y B igual a K, la parte real de esto, dividido por omega. Perdón, B igual a omega partido por K, al revés. Claro, porque esto va omega partido por K, de la velocidad de la onda. Que es la parte real de este K tilde. Y el índice de refracción, que en fondo lo que nos interesa estudiar es justamente cómo el índice de refracción dependía de la frecuencia. Índice de refracción N va como C por K partido por omega. Ahora bien, este K depende de omega, así que si el omega y el K están conectados entre sí. Si fueran lineales, si fuera lineal, simplemente esto sería una constante. Para el caso de gases, para el caso de gases, el kappa, la frecuencia, para el caso de los gases, el término está acá, donde está, porque yo lo que quiero es calcular esa raíz cuadrada de ese E tilde, el epsilon tilde, donde está el epsilon tilde, aquí. Para acá, para ese epsilon tilde, este término acá es pequeño. Entonces uno puede hacer una expansión de Taylor en torno a ese término de ahí. Si este término es pequeño, entonces podemos suponer, cuando hacemos cuando calculamos la raíz cuadrada, puedo hacer una expansión de Taylor hasta primer orden de la raíz cuadrada. Como es una perturbación. En general no habría que calcular la raíz cuadrada y es más complicado, pero justamente estoy sumando el caso de los gases, porque en este caso se puede hacer esa aproximación más o menos. Tengo el K tilde, que es
omega partido por C por raíz de epsilon relativo, tilde, y esto, y este se aproxima a aproximadamente 1 es igual a omega partido por C, omega partido por C, factor de 1 más n q cuadrado partido por 2. Ese 2 viene de la expansión de Taylor. Les recuerdo, raíz de 1 más un x se aproxima a 1 más un medio de x. Es eso. Por eso de ahí viene ese 2. Expansión de Taylor a primer orden. Porque estoy suponiendo que el segundo término, este n cuadrado y todo eso ahí, es pequeño. Esto es m epsilon 0, sumatoria, y aquí me queda la sumatoria sobre j de f sub j partido por todo esto tenido acá. Omega j cuadrado menos omega cuadrado menos i gamma j omega. Y cierra. Bueno, más punto, todos los términos. Entonces el índice de refracción, n, que es c por k partido por omega, se dan cuenta el omega el que está multiplicando, me queda esto, se aproxima, claro, como el k, es el k, claro, el k, sí, la tilde da eso. Ok, sí, perfecto. No es el k tilde, sino el k. Entonces el n, que es el ck partido por omega, claro, el omega se simplifica, entonces me queda, bueno, se simplifica el omega y se simplifica el c. Y me queda un 1 más n q cuadrado partido por 2 m epsilon sumatoria sobre j. Y ahora aquí lo que yo necesito aquí es, bueno, aquí tengo el f sub j, la parte real de esto. Bueno, la parte real de esto hay que racionalizar, hay que multiplicar arriba y abajo por el omega j cuadrado menos omega cuadrado más i gamma j omega. Si hago eso, arriba me queda la parte real, me queda el omega j cuadrado menos omega cuadrado, y abajo me queda, bueno, el módulo al cuadrado, que me queda omega j cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma j al cuadrado omega cuadrado. Esa es la parte real de ese número ahí que está dividido. Claro, lo único que hice es racionalizar, multiplicar por el complejo conjugado arriba y abajo. Y quedarme con la parte real. La parte imaginaria, obviamente, es, en vez de esta cosa acá, me quedaría el gamma j por omega. Esa es la parte imaginaria. Estoy considerando solamente la parte real. Se dan cuenta que si no hubiera gamma, si no hubiera este factor de disipación, se me simplificaría el omega j menos omega cuadrado, se me simplificaría y me quedaría simplemente un término 1 más un término adicional que no depende de la frecuencia. Pero el hecho de que exista esa disipación, ese coeficiente de disipación, hace que sí depende de la frecuencia. Interesante. Y el alfa, el coeficiente de absorción, el alfa, me queda que es 2 veces kappa, 2 veces la parte imaginaria. Y ahora la parte imaginaria que me queda el n q cuadrado omega cuadrado dividido por el m epsilon 0, el 1 medio se va con el 2 por c. Vamos a la velocidad de luz para sumatoria de gamma de, me queda el, claro, FJ, y aquí me queda el gamma, sí,
dividido por todo este término acá. Omega gamma cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más gamma j cuadrado omega cuadrado. Ya me queda el coeficiente de disipación. Digo, perdón, coeficiente de absorción. ¿Quedó claro? Y si graficamos, ok, si graficamos estas cosas, ándate, ahí sí. No, si graficamos esto, aquí, y este acá es, el rojo es n-1, es decir, de refracción menos 1, para eliminar el 1 que tiene, porque tiene 1 más algo, elimino el 1. Y el de arriba me queda, el de arriba, perdón, es de lo colocado, es el coeficiente de absorción, alfa. Ya, y aquí tengo, justo aquí donde corta es el omega j, que es el índice, que es la frecuencia natural de la molécula. Aquí donde tengo un máximo tengo un omega 1, aquí donde tengo el mínimo tengo un omega 2. Y observo que, perdón, aquí ¿qué me muestra este gráfico? Se dan cuenta que cuando la frecuencia, bueno, este es el omega. Omega es la frecuencia del, es el omega de la onda electromagnética. Cuando ese omega se acerca a una frecuencia natural, ocurre un máximo en la absorción y el índice de refracción se me da a 0, se me cae bruscamente. Ahí lo que uno tiene que cuando el omega es cercano a una frecuencia natural, una de las frecuencias naturales, imagínense que todas tengo en esta frecuencia natural, esto es lo que se llama una dispersión anómala. Dispersión anómala, ahí lo que hace el sistema es donde máximo absorbe el sistema. Llega, en general lo que pasa es que llega la onda electromagnética donde más dispersa y manda para todos lados caóticamente la onda para todos lados, y lo que uno observa es que el material en esa longitud de onda, si lo ilumina con esa longitud de onda, el material se vuelve opaco. Y eso está, bueno, típicamente y tengo toda esta región, y esa región que está entre más o menos un máximo de índice de fracción, que está entre omega 1 y toda esta región de aquí. Entre esos máximos ocurre justamente eso. Y y se dan cuenta que el índice de fracción cae debajo de esta línea. La línea es n igual a, bueno, esta línea es 0, en verdad es como en la línea donde corta es n igual a 1. Ahí abajo tengo un índice de fracción menor que 1. Pero eso es para la velocidad de fase, no para la velocidad de grupo. La transmisión, lo que no puede pasar mayor que la velocidad de luz, es la velocidad de grupo. ¿No? La velocidad de fase se puede, porque la velocidad de fase en verdad no hay lo que lleva la energía cuando una onda electromagnética lleva energía, lo lleva con una velocidad, la velocidad de transporte de energía, de momento, todo eso, es la velocidad de grupo, no es la velocidad de fase. La velocidad de fase puede ser mayor que la velocidad de luz, porque no está ligada a una transmisión de momento, una energía y todo ese tipo de cosas. La velocidad de grupo sí, la velocidad de grupo no puede ser nunca mayor que la velocidad de la luz en el vacío. Ahora viene, ahora típicamente esta frecuencia está típicamente, en general, típicamente
típicamente omega j en el ultravioleta. Ahora no lo he leído, pero me hace pensar que si eso está en el ultravioleta, eso debe explicar por qué es tan bueno que tengamos nuestra capa de ozono, porque justamente de seguro el ozono, de seguro la frecuencia natural del ozono está justamente en este rango de la ultravioleta, y cuando viene la onda, la radiación del sol, justamente debe provocar justamente este efecto. No lo explico, pero yo imagino que es por eso. Eh, Ahora, entonces, fuera, típicamente está en ultravioleta, entonces nosotros típicamente vamos a tener, para luz visible, vamos a tener nuestro omega, que va a ser menor que nuestro omega j, y entonces fuera de la zona de resonancia, fuera de la zona de resonancia, ya terminó el tiro, ya sí me falta poco. Nuestro índice de refracción va como 1 más nq cuadrado partido por 2m 0, sumatorio de j, fj, me salió horrible fj dividido por omega j cuadrado menos omega cuadrado. Es decir, esta es la parte como más dominante. Podemos despreciar el otro término. Aquí está. Entonces, 1 partido por omega j cuadrado menos omega cuadrado, que es igual a 1 partido por omega j cuadrado, 1 partido por 1 más omega cuadrado partido por omega j cuadrado. Claro, si el omega partido por omega j es pequeño, esto lo puedo aproximar hacia una expansión de Taylor, de nuevo, como 1 partido por omega j cuadrado. Esto es como para tener una dependencia funcional. 1 más omega cuadrado, perdón, aquí un signo menos. Este menos es el que cambia acá más. Omega j cuadrado. Perfecto. Esto aproximadamente, entonces mi índice de refracción va como el 1 más nq cuadrado partido por 2m epsilon 0, sumatoria sobre j, fj partido por el omega j cuadrado. Es el primer término, ese tiene que ver con este término de acá. Y el segundo término, cierra paréntesis, maldición, más, ahora un omega cuadrado, que es ese omega cuadrado de ahí, y factor de todo el término que viene, nq cuadrado partido por 2m epsilon cuadrado, digo epsilon 0, perdón, sumatoria sobre j de fj dividido por omega j, ahora a la cuarta, porque claro, me queda a la cuarta y esto. Así tengo la relación funcional del índice de refracción con la frecuencia. Pero yo le mostré el gráfico al principio, le mostré un gráfico de la índice de refracción con la longitud de onda. Entonces, pero nosotros sabemos que la longitud de onda va como el inverso de la frecuencia, 2 pi por c partido por omega. Eso nos va a dar, si yo reemplazo eso, me queda que n va como el 1 más un número, para no estar escribiéndolo de nuevo, más otro número, y esto dividido por lambda cuadrado. Si se dan cuenta, cuando el lambda va aumentando, este número va decreciendo. Eso, ¿dónde está? Voilà.
Todavía no llega. Ahí está. ¿Ves? Ahí tengo justamente el índice de refracción en función del lambda. Va como ese decaimiento ahí, para este caso, para el caso fuera de la onda, no una onda que no está en el ultravioleta, sino mucho más abajo, decrece como 1 partido por lambda cuadrado. Ahora regresamos. Ya hemos terminado. Y esto es lo que se le llama fórmula de Cauchy. Y los coeficientes A es lo que se llama el coeficiente de refracción. Y B, coeficientes de dispersión. Y con este modelo súper simple, puedo entender cualitativamente, no es tan cuantitativo. Cualitativamente, si queremos algo más cuantitativo, tendríamos que meternos más cuántico. Cualitativamente, ¿qué pasa cuando mando una onda que está más o menos en el rango del visible sobre un medio no conductor? Típicamente, para este caso, típicamente para un gas, para el gas, para poder hacer la aproximación. Si no el gas, no podemos hacer la aproximación de la expansión de Taylor, pero igual podemos calcular alguna cosa. Y eso.